Aquí están nuestros amigos de Tonalá y ya no tardan en llegar los de Comitán, también están conectados. Buenos días. La paz de Dios sea con ustedes. Quiero presentarme brevemente. Yo me llamo Luis Ángel, soy de la Ciudad de México y estuve 15 años preso, igual que como ahorita lo están ustedes. Eh, es un privilegio el poder compartirles acerca de mi fe. El lugar donde están es un lugar que eh, para la gente a veces llegan a pensar que pues ahí ya se acabó la vida, que ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, Dios es experto en reciclar. Entonces, pues el día de hoy les quiero darles una palabra de parte de Jesús. Yo creo que en lo particular esta es la palabra que a mí más me gusta predicar porque fue la palabra con la que Dios utilizó para alcanzarme. Entonces, me gusta, digamos, es la prédica que a mí en lo particular me gusta más compartir y yo les pido que pues pongan atención. Yo creo que es una palabra que Dios tiene para ustedes y para aquellos que traen una Biblia. Quisiera que me acompañaran al libro de Jeremías, al capítulo 29, al versículo 11. Aquellos que no la llevan, yo se los voy a leer, se las voy a leer en una versión más actual. Jeremías 29, 11, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta parte de Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes para nosotros y eso es lo más importante que nosotros tenemos que grabarnos cuando llegamos a un lugar como esos, que Dios tiene un plan para lo que tú estás viviendo. A veces, pues cuando uno llega a ese lugar, ocurren muchos cambios muy difíciles. De repente, pues la familia tiene que hacer cambios porque ahora el padre de familia pues ya no está. Uno tiene que hacer cambios en la forma en la que uno vive porque pues no es lo mismo que tú vivas en tu casa a que ahora pues tengas que convivir con otros presos. Y es muy difícil todo lo que involucra el que uno llegue a un lugar como esos. Y sobre todo una de las cosas que ocurren cuando uno llega a la cárcel es que uno se empieza a hacer muchas preguntas. Y más cuando pues las cosas son inciertas, cuando uno no sabe cuánto tiempo va a estar en ese lugar, cuando uno no sabe qué va a pasar con los hijos, qué va a pasar con mi matrimonio, qué va a pasar con mis papás, que a lo mejor ya tienen pues una edad adulta, ¿no? Entonces uno se empieza a hacer muchas preguntas. Si uno se va acercando a Cristo, pues uno le empieza a preguntar a Cristo, o sea, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Qué está pasando? Y la respuesta de Dios cuando tú y yo le preguntamos eso es lo que acabamos de leer en Jeremías 29:11. O sea, si tú le estás preguntando a Dios por qué estás permitiendo esto o por qué está pasando esto en mi vida, la respuesta de Dios es lo que te acabo de leer. Jeremías 29:11 dice Dios, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿no? O sea, lo primero que tú y yo debemos de saber es que Dios tiene un plan para todo lo que tú y yo estamos pasando. Es curioso que cuando tú lees la Biblia, descubres que en la Biblia no existe, nunca está en la Biblia la palabra casualidad ni coincidencia. Esas palabras no existen en la Biblia, porque todo está dentro del perfecto plan de parte de Dios. Entonces es lo primero
yo quisiera que tú recordaras todo el tiempo que vas a estar en la prisión, o sea, que tengas en cuenta que cada cosa que tú estás viviendo en ese lugar está dentro del plan y del propósito de Dios para tu vida. Yo recuerdo cuando llegué a la cárcel, yo tenía 22 años, eh, y pues tenía problemas con las adicciones. Yo pertenecía a una pandilla en Estados Unidos que se llama Border Brothers. Y pues cuando llegas a la cárcel, pues llegas sin saber muchas cosas, ¿no? Yo estaba consciente que por los delitos que iba, pues iba a estar algún tiempo. Traía un delito de fuero común y un delito de fuero federal. Entonces, pues yo estaba consciente que no iban a ser meses, ¿no? Y esto se hizo difícil porque tenía problemas con la adicción. En la época en la que yo llegué a la cárcel, pues en Estados Unidos era adicto al cristal y cuando llego a la cárcel, pues en ese entonces, ahorita ya hay cristal, en ese entonces no había cristal todavía, solamente era piedra y pues al no haber cristal, pues me empecé a meter a la piedra. Obviamente, pues también tenía problemas con adicción a la marihuana y en ese entonces, pues vendían en la cárcel solvente, aquí en la Ciudad de México, en Chilangolandia, le llamamos activo, ¿no? Entonces, pues tenía problemas con la adicción, eh, y pues eran las cosas complicadas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que había en la celda en ingreso donde llegué un interno. Pues él estaba, cuando yo llegué a la cárcel, él ya llevaba más tiempo ahí y él había sido también de la pandilla. Nosotros le llamamos homies. Entonces, yo veía que él bajaba a escuchar la palabra y cuando subía me decía, tienes que ir a la palabra y yo creo que pues Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero pues yo creo que ustedes lo saben que pues uno es renuente, ¿no? Y uno no quiere. Sin embargo, él siempre me insistía, de repente pues él al poco tiempo se va libre y yo dije, no, pues si se acercan a la palabra y se van libres, pues vamos. Y así fue como empecé a ir, este, aún con problema de adicción. La verdad es que había veces en las que aún iba medio drogado. Nosotros aquí decimos pacheco, ¿no? Entonces iba medio pacheco todavía, pero ahí estaba escuchando. Y pues yo creo que era la lucha, porque si bien iba y escuchaba las predicaciones de los hermanos que entraban, pero pues en la celda aún me seguía drogando. Pero cuando Dios siembra la semilla en nuestro corazón, va a producir. Entonces, en esa lucha, todavía no me pasaban a la población general. Yo recuerdo que de las veces que yo le oraba al Señor, una de ellas era, ahora cuando pase a población, que pueda llegar a una celda donde haya un hermano en Cristo para que Él me pueda jalar a la palabra. Y hay algo que es muy importante cuando tú ores y tiene que ser la honestidad. Yo me acuerdo que le oraba a Dios y le decía, mira, pues yo me conozco, o sea, yo sé que por mí solo, la verdad, pues yo me voy a apartar, pero si tú pones a mi lado a alguien que me esté como, pues ahí echando la mano para jalarme, pues yo lo voy a hacer. No me importa si el dormitorio a donde llego es difícil o las circunstancias, pero que pueda haber un hermano para que de esa manera pues me pueda pues jalar a la palabra. Y cuando tú eres sincero con Dios, pues Dios escucha. A la celda donde llegué había un hermano en Cristo y pues él era el que, no sé cómo sea en las prisiones donde ustedes están, pero acá en la Ciudad de México, como son muchos internos en una celda, siempre tiene que haber líder. Nosotros acá le decimos la mamá, no sé si sea igual allá, pero es el que gobierna la celda, ¿no? Entonces, este hermano en Cristo, pues era la mamá de la celda. Entonces él, como tenía la autoridad ahí, pues me dejaba ir a escuchar los cursos. Entonces, así como ahorita ustedes pues han apartado un tiempo para sentarse y escuchar, pues de la misma manera yo iba y pues me sentaba a escuchar. Y Dios fue haciendo la obra, ¿no? Lo primero que a mí me sorprendió fue que
las ansias por drogarme se empezaron a ir y a mí eso me llamó mucho la atención porque pues yo creo que la mayoría de los que hemos sido adictos sabemos esa sensación que se siente cuando no te has drogado y la malilla decimos, ¿no? Entonces, pues de repente la malilla se fue y en lo particular eso fue lo que me sorprendió mucho del Señor porque como que lo desarraigó de esa manera, ¿no? Entonces eso hizo que yo me empezara a meter más con el Señor. Eh, pasan a los 3 meses y me sentencian, me dan 23 años, 9 meses, por el delito común y por el delito federal me dan 3 años, 9 meses, entonces sumaban casi 27 años. Este, una de las cosas que los hermanos a mí me decían, que es lo que precisamente yo les estoy compartiendo en esta mañana, es que tú tienes que confiar en que Dios tiene el control de lo que tú estás pasando, ¿no? A pesar de la sentencia, yo tenía que decidir confiar en que Dios tenía un plan para eso. Y es algo que tú tienes que tener bien consciente. O sea, Dios tiene un control para lo que tú estás pasando. O sea, tu vida no está en manos del juez, no está en manos de los custodios, no están en manos de las autoridades. Tu vida está tu vida está bajo el control de Dios y decidí creerlo. Entonces empecé a leer mi Biblia y en la Biblia, en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, encontré una historia que fue con la que me identifiqué y la que Dios utilizó para ayudarme a entender muchas cosas. Esta historia viene en el libro de Génesis, en el capítulo 37, donde cuenta acerca de una familia, era una familia grande de 11 hermanos, pero este joven, la Biblia dice que se llamaba José, y pues sus hermanos no lo querían porque su papá era el que lo consentía más. Entonces sus hermanos terminan vendiéndolo como esclavo y las personas que lo compran se lo terminan llevando a otro país. Entonces, pues esa historia me llamó la atención porque pues a este José le pasó algo muy difícil. Imagínate que tus hermanos sean los que te traicionen, ¿no? O sea, no te está traicionando el vecino, sino, o sea, que tus hermanos, que tu familia sea la que te haga eso, ¿no? Entonces, pues él, imagínate, de repente ya era, tus propios hermanos te venden, tú terminas en otro país y justo cuando llega a ese lugar, pues él trata de esforzarse, ¿no? Por hacer las cosas bien. Sin embargo, pues la esposa del hombre que lo compra, pues se enamora de él. José, pues se niega a tener alguna relación con él porque pues en José había el temor a Dios. Y pues esta mujer enojada se la cuadra, como decimos por acá, y pues terminan metiéndolo a la cárcel, ¿no? Entonces, quiero que te imagines cuáles eran los pensamientos de este joven José, ¿no? La Biblia le llama José el soñador porque pues Dios le había dado el que tenía sueños de parte de Dios. Entonces, quiero que tú pienses en qué es lo que pensaría este hombre en el tiempo que estaba ahí, ¿no? Oye, pues es que, ¿qué está pasando, Dios, no? O sea, primero mis hermanos me venden como esclavo, ¿no? O sea, ya desde ahí, pues ya las cosas no están bien, ¿no? Luego, pues por fin quiero hacer las cosas bien y termino aquí en la cárcel por un delito que no cometí. Decimos acá nosotros de apagador, ¿no? O sea, estoy aquí en la cárcel de pagador. Y pues él estuvo en la cárcel no 1 ni 2 años, él estuvo 12 años preso, ¿no? Entonces, imagínate, quiero que pienses lo que pudo haber pasado por su mente. Dios no existe, Dios no me ama, no que Dios es bueno. Sin embargo, cuando tú y yo leemos la Biblia, vemos que Él nunca dejó que esas circunstancias contaminaran su corazón y lo que a Él le ayudó a poder sobreponerse a las circunstancias que a Él le tocaron vivir fue que él decidió creer que Dios tenía un plan para lo que él estaba pasando. Y es importante que tú tengas en cuenta eso en esta mañana, ¿no? O sea, Dios tiene un plan para las circunstancias que tú estás viviendo.
O sea, Dios tiene un plan detrás de esa sentencia que tú tienes. Dios tiene un plan delante de esa enfermedad que a lo mejor estás pasando. Dios tiene un plan detrás de ese maltrato que a lo mejor estás viviendo. O sea, tú tienes que confiar en que por muy difícil que parezca, Dios tiene un propósito para esa circunstancia que tú estás viviendo. Entonces, pues Dios me dejó ver con esta historia cuando yo estuve preso que Dios tenía un plan para las circunstancias que yo estaba viviendo. Yo en un principio, pues como la mayoría, pues me acerqué a Dios con la idea de que pues si me acerco a Dios, pues a lo mejor me voy a ir rápido como dejó ir a este homie. Pero la realidad es que pues iban pasando 2 años, iban pasando 3 años. Llegó el momento en el que a los 7 años en la cárcel, pues me dijeron que podía meter mi amparo y que había la posibilidad de que yo me fuera libre. En el amparo, pues yo no me voy y fue otra vez como otra lucha, ¿no? Porque le decía a Dios, pues, ¿por qué no me voy? Ya te conozco, ¿no? Ya me dejé de drogar, ya estoy sobrio, ya me congrego, ya he leído mi Biblia, ya te sirvo, ya llevo 7 años en este lugar y pues de repente me niegan el amparo y pues otra vez tenía que decidir, ¿no? Yo decido si creo que Dios tiene un plan para esta negativa o yo decido si pues me desanimo y pierdo la esperanza. Yo creo que un consejo que yo te puedo dar como pues un preso, porque sea la misma condición en la que estás tú, es que nunca debes de perder la esperanza. El día que tú pierdes la esperanza, perdiste prácticamente tu vida. Nunca debes de perder la esperanza. O sea, Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar las cosas en cualquier momento. Entonces es muy importante que nunca pierdas la esperanza. Eh, a mí me tocó tener amigos en la prisión, conocidos que pues igual llegaban y traían muchos años, perdían la esperanza y se convertían en chequeras. Nosotros decimos aquí en México chequeras a los que pues ya en la cárcel ya matan a otro por 5,000, 10,000 pesos, porque perdieron la esperanza y ya piensan que nunca van a salir y solamente compran más años. Y eso ocurrió porque perdieron la esperanza. Entonces es muy importante que tú nunca pierdas la esperanza. Dios tiene el poder para hacer lo que sea, pero sí tú tienes que confiar en que Dios tiene un plan para tu vida, ¿no? Entonces, este joven del cual te platico, José el Soñador, lo llama la Biblia, pues él sabía que Dios tenía un plan para lo que él estaba pasando. Sin embargo, hay algo que en lo particular, pues nos cuesta trabajo entender, y es que cada uno de nosotros tenemos que saber que o nos sujetamos al plan que Dios tiene para nosotros, o decide renunciar a tu plan. Porque a veces una de las cosas que nos estorban es que nosotros tenemos nuestros propios planes, pero cada uno de nosotros tenemos que entender que el plan de Dios es mejor y más importante que el de nosotros. Quisiera leerte una parte de la Biblia en Isaías 55. Si tú tienes Biblia, puedes ir para allá, y si no, yo te lo voy a leer. Isaías 55, versículo 8 y 9. Fíjate lo que dice Dios: porque mis planes no son sus planes, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis planes más que sus planes. Fíjate lo que dice ahí Dios, ¿no? Dice, porque sus planes no son mis planes, ¿no? Y yo creo que eso es una de las luchas que todos como seres humanos tenemos, no solamente los internos, no solamente los presos, sino todo ser humano. Nosotros tendemos a hacer nuestros propios planes, ¿no? Y decimos cosas como, yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer de mi vida esto, o mi plan a futuro es convertirme en esto.
y nos empezamos a viajar. Sin embargo, uno tiene que decidir si deja y se sujeta a los planes de Dios y renuncia a los propios. No se pueden hacer los dos planes. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos la nuestra. O dejamos que Dios cumpla su plan para nuestra vida o dejamos a Dios y vamos a terminar buscando nuestros planes. Sin embargo, no hay como los planes de Dios para nosotros. Entonces tú debes de estar seguro que no solamente Dios tiene un plan para tu vida, sino es lo que mejor te conviene. Pero para que el plan de Dios se pueda cumplir en tu vida, tú tienes que estar dispuesto a renunciar a tus planes. En ese entonces, pues, a veces nos cuesta mucho trabajo porque en nuestros planes, pues, no estaba la cárcel, en nuestros planes no estaban los años que íbamos a dejar en la prisión. Imagínate yo, en mi caso, poniéndome como ejemplo, pues yo llegué a los 22 años y yo tenía mis planes, ¿no? Yo decía, no, pues mi plan va a ser este y que pase esto y que ocurra. Pero yo tenía que confiar en que Dios tenía un plan para mi vida. Si tú y yo no entendemos eso, debemos de tener mucho cuidado. Espero que no sea tu caso, pero yo he conocido a muchos hermanos en Cristo en la prisión que de repente, sin darse cuenta, están luchando contra Dios, porque Dios tiene un plan para tu vida y de repente tú tienes otro plan. Y por eso es que a veces las cosas no nos salen, porque sin darnos cuenta, pues estamos luchando en contra de lo que Dios tiene para nosotros. Obviamente en una circunstancia así, pues no creo que haya alguien que le pueda ganar a Dios. Entonces es muy importante que tú y yo nos sujetemos a los planes de Dios. Ha habido ocasiones en las que pues me tocó, ya cuando estuve ahí algunos años, pues Dios me dio la oportunidad de poder predicar su palabra y poder pues animar a otros hermanos en Cristo que pues también iban llegando a la cárcel. Y a veces cuando tú llegas a la cárcel, pues el enemigo busca distraerte, el diablo busca que tú te apartes de Dios porque él sabe que si tú te apartas de Dios, pues vas a seguir en una condición mal, ¿no? Entonces había internos que pues iban y se congregaban y buscaban crecer en el Señor, pero el enemigo de repente los empezaba a distraer, ¿no? Y hubo muchas distracciones que el diablo utilizaba. Te comparto de un amigo que llegó, él se empezó a acercar a Cristo y pues Dios empezó a transformar su vida y fue tan especial lo que Dios hizo en su vida que también se empezó a convertir su esposa, su mamá y pues fue algo muy especial, ¿no? Y de repente hubo momentos en los que él ya no se congregaba, ¿no? Y cuando yo lo veía sobre el pasillo en otros dormitorios, le decía, oye, pues es que ya no te has ido a congregar, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que él me decía, no, pues es que, ¿qué crees que a la hora que es la congregación, pues es la hora en el que gimnasio no hay gente. Entonces, pues estoy yendo al gimnasio, ¿no? Y es que, ¿qué crees? Que llegó un hombre y me dice que pues me puede enseñar para que pues yo pueda subirme a la competencia del fisicoculturismo, ¿no? Entonces yo le decía, no, o sea, tú tienes que entender que, o sea, Dios no permitió que tú llegaras a la cárcel para involucrar tu tiempo en esas competencias. Entonces, fíjate, el enemigo utilizó el ejercicio, que aparentemente es algo bueno, pero lo utilizó para distraerlo y el tiempo que él ocupaba en ir y sentarse a escuchar la palabra, ya estaba todo el tiempo en el gimnasio. Y Jesús dijo, ¿no? ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo que al final se ha de perder a sí mismo, ¿no? Y sí, ya con el tiempo, pues efectivamente, pues ya lo veías pues con un buen cuerpo y bien vestido, pero otra vez con problemas de adicción, ya su esposa ya no iba. Entonces, ¿qué fue lo que el enemigo utilizó? Este tipo de distracciones para que él se saliera del plan que Dios tenía para su vida. En algunas otras ocasiones me tocó ver que de repente el enemigo los sacaba del plan de Dios a través de otras distracciones, de repente a través de las artesanías, ¿no? En la cárcel, pues es una bendición que tú aprendas a hacer artesanías, porque a través de ellas, pues te distraes y a través de ellas, no sé cómo sea en las cárceles donde ustedes están, pero
pues a través de esas, pues a veces tu familia las vende y pues ya los ayudas, ya te ayudan ahí con una moneda. Pero si eso que tú estás haciendo te está quitando el tiempo que tú le debes de invertir a Dios, a los cursos, a la lectura de la Biblia, al tiempo que tú tienes que pasar con el Señor, entonces por muy bueno que parezca eso que tú estás haciendo, te está sacando del propósito que Dios tiene para tu vida, te está sacando del plan que Dios tiene para ti. Y de repente también me tocó ver hermanos en Cristo que, pues por causa de que hacían muchas artesanías, pues les iba bien económicamente. Y pudieras decir, pues qué bueno, ¿no? Pero espiritualmente, pues yo creo que tú como interno lo sabes. Si tú no te pones las pilas en ese lugar, tu corazón se empieza a llenar de amargura y de resentimiento por el tipo de vida que se vive dentro de un penal. Entonces sí eran personas con dinero en la bolsa, pero llenas de amargura, de resentimiento, de ira. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que vivir conforme al plan que Dios tiene para nosotros. Este joven soñador que te platico de la Biblia, él siempre creyó que Dios tenía un plan para su vida. Al momento él no entendía muchas cosas. Cuando tú estás en la cárcel, al momento no entiendes muchas cosas. Y yo sé que te haces un montón de preguntas, pero tú tienes que confiar en que Dios tiene un plan para cada circunstancia que tú estás viviendo. Empezó a pasar el tiempo, en mi caso, y pues de repente yo veía que se iba los de la celda, ¿no? Y se iba uno, y se iba otro, y pues a veces uno se pregunta, ¿no? Oye, señor, pues es que pues es bien latoso, es bien cábula y ya se fue y yo que trato de hacer las cosas bien y pues sigo aquí los años, ¿no? Sin embargo, algo que siempre te va a alentar es que tú tengas en cuenta que Dios está haciendo algo en nuestra vida, aunque nosotros no lo veamos, ¿no? A tus ojos y a mis ojos puede parecer como que simplemente la vida se está yendo en ese lugar. Sin embargo, Dios está tejiendo algo que va a ser de bendición para nosotros, ¿no? Eh, Quisiera leerte una parte de la Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, fíjate lo que Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjate lo que dice aquí Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesús, tiene que hacer algo, tiene que negarse a sí mismo. O sea, tiene que uno renunciar a sus planes, tiene que renunciar a uno a sus propósitos y creer que Dios tiene un propósito mejor para tu vida, ¿no? Entonces, para ese entonces, pues ya cuando llevaba yo 8 años en la cárcel, el dormitorio donde yo estaba, pues de repente nos sacan de ahí porque ese dormitorio pues lo iban a remodelar y pues nos trasladan a otros dormitorios. Entonces fue otra prueba difícil porque, pues imagínate, ya llevas 8 años en una celda, ya aprendiste a convivir con la gente que vive contigo, o sea, ya no tienes problemas con eso, ¿no? Ya tienes tu espacio, ya sabes cómo sobrellevar a los demás y de repente a los 8 años te llevan a otro dormitorio. Otra vez llegas como nuevo, otra vez tienes que volver pues ustedes saben cómo va la vaina, ¿no? O sea, empezar otra vez a lidiar con la gente, otra vez a ganarte un espacio, un lugar, el respeto. Entonces, pues fue una lucha complicada, ¿no? Aparte, pues tú llegas ahí como de otro dormitorio, ¿no? Donde pues la gente no te recibe muy bien porque sienten que pues, estás llegando a invadir, ¿no? Su espacio. Entonces fue otra lucha complicada, ¿no? En la que pues yo clamaba a Dios y le decía, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, uno empieza a cuestionarse, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O cuándo se va a terminar esto, ¿no? Sin embargo, pues
tenía que recordar esta palabra que yo te estoy compartiendo, ¿no? Yo tengo un plan para esto que estás pasando, ¿no? Yo tengo un plan para esta circunstancia, ¿no? Entonces, pues ahí volví a empezar de nuevo y pues una de las cosas que Dios me enseñó es que era necesario que yo pasara por esas circunstancias porque Dios estaba muy interesado en mi carácter. Y hay circunstancias que tú estás pasando y que Dios las permite porque a través de ellas Dios está moldeando tu carácter, ¿no? Porque va a llegar el momento en el que tú y yo nos vamos a ir libres, pero a donde tú vayas no te vas a llevar la celda o los barrotes o tu colchón, pero a donde tú y yo vayamos nos vamos a llevar nuestro carácter. Entonces fue cuando Dios me dejó ver que Dios estaba más interesado en mi carácter y que por eso permití ese tipo de circunstancias para que pudiera yo mejorar en ese sentido. Pero a veces uno es rebelde, ¿no? Y pues uno se sale del plan de Dios y a veces Dios tiene que permitir circunstancias pues más adversas a fin de que pues uno pueda sujetarse a ese plan, ¿no? Entonces, pues llegó el momento, regresando a la historia de este joven José el Soñador, en el que pues él mientras seguía en la cárcel, la Biblia cuenta que pues Dios le daba sueños y que un día llegan a la cárcel el copero y el panadero del rey. Y dice la Biblia que de repente cada uno de ellos tuvo un sueño y se los cuentan a José el soñador. Le dicen, oye, pues es que nosotros tuvimos un sueño. Y José el soñador les interpreta los sueños y le dice al copero, la interpretación de tu sueño es que el faraón te va a dar una oportunidad para sacarte de la cárcel y para que vuelvas a trabajar con él. Y le dice al panadero, y la interpretación de tu sueño es que pues tú vas a morir aquí en lo. Sin embargo, dice la Biblia que pues un día el faraón, que era el rey de Egipto, tuvo unos sueños y ninguno de de sus adivinos y de sus sabios se los pudo interpretar. Y fue cuando el copero se acordó y le dijo al rey, ¿sabe qué, rey? Cuando usted me metió a la cárcel, yo me acuerdo que ahí me encontré a un joven llamado José y él me interpretó los sueños. Yo creo que puede interpretar los suyos. Y dice la Biblia que en ese momento, pues el faraón da la orden para que vayan por este joven llamado José, vayan por él a a la cárcel. Pero para que se pudiera presentar delante del faraón, pues imagínate, le dieron ropa nueva, lo bañaron, le cortaron bien el pelo. ¿Y sabes qué nos enseña esta parte de la Biblia? Que cuando Dios quiere abrirte las puertas de la cárcel, puede hacer lo inimaginable, ¿no? Un día José estaba en la cárcel, no sabía cuándo se iba a ir libre, y ya el otro día ya estaba bien vestido, ya estaba bien cambiado y ya estaba en la calle. ¿Qué nos deja ver esa parte? Que Dios puede cambiar las circunstancias en cualquier momento. En mi caso en particular, yo recuerdo que el día que salí, pues todavía no lo podía asimilar, ¿no? O sea, yo decía, ayer estaba durmiendo en el camarote y bajo estas circunstancias, y ahorita ya estoy aquí. O sea, es algo que te cuesta trabajo asimilar porque una de las cosas que ocurren cuando estás en la cárcel es que pareciera que nunca te vas a ir libre, ¿no? Pareciera como que ese día nunca va a llegar, ¿no? Como que los días se van rápido, pero cuando se trata de la libertad parece que no avanza. Entonces así le pasó a José. O sea, un día estaba en la prisión y ya el otro día ya estaba delante del faraón interpretándole los sueños. Y dice la Biblia que en ese momento, pues, como él no solamente le interpretó los sueños al faraón, sino que también le aconsejó qué es lo que tenía que hacer, al faraón le gustó el consejo que este joven le dio. Y dice la Biblia que el faraón le dijo, ¿sabes qué? Pues ahora te voy a poner a ti como gobernador porque el consejo que tú me has dado es bueno y me va a ayudar para que pues yo pueda mantener en pie a mi país.
Entonces imagínate a José, o sea, no solamente ahora estaba ya libre, sino que ahora ya sus circunstancias habían en ese momento pues cambiado, ¿no? Te platico toda esta historia porque una de las cosas que nos deja ver esta historia es que Dios desde un principio tuvo un plan para lo que estaba pasando este joven y que dentro del plan de Dios eran necesarias las tragedias, eran necesarias las injusticias y era necesario el dolor, pero que todo eso que José estuvo pasando en ese tiempo era para un plan más grande. El sueño que José le interpretó al faraón es que iban a haber 7 años de escasez y que también iban a haber 7 años de abundancia. Entonces, lo que hizo José el soñador fue que en los 7 años de abundancia se dedicó a recolectar mucha cosecha, mucha, para que cuando vinieran los 7 años de la escasez, hubiera tanta cosecha que pudieran ellos sobrevivir a los tiempos que iba a haber mucha hambre. Entonces, imagínate, mientras hubo 7 años de abundancia, la familia de José no sabía esto, ellos estuvieron disfrutando de su cosecha como si nada hubiera pasado. Pero cuando vinieron los 7 años de escasez, pues José en Egipto ya tenía mucho grano, mucho trigo. Entonces, imagínate su familia que lo habían vendido como esclavos, ellos ahora necesitaban en ese momento pues alimento. Entonces dice la Biblia que uno de sus familiares dice, oye, ¿qué crees? Que escuchamos que en la tierra de Egipto, pues ellos tienen maíz, ellos tienen trigo, ellos tienen grano para comer. Y van sus hermanos en ese momento a comprar. Sus hermanos no sabían que aquel jovencito al que habían vendido, pues ahora era el gobernador de Egipto, ¿no? Entonces imagínate, ellos llegan como extraños ahí, no, oye, ¿nos puedes vender este trigo? Pero ellos no sabían que ese hermano al que habían vendido, pues era ahora al que le estaban comprando, que era ahora el hombre más poderoso porque era el que tenía el alimento. Entonces, pues la Biblia dice que él se da a conocer a sus hermanos y se lleva a toda su familia a vivir a Egipto. ¿Qué nos enseña esta parte de la Biblia? Hay tres cosas que en esta historia que yo te acabo de platicar, yo creo que tú y yo podemos aprender, ¿no? Si te gusta anotar, me gustaría que las anotaras, porque yo considero que son tres cosas que Dios quiere que tú aprendas en esta mañana, ¿no? La primera cosa que yo creo que Dios quiere que tú y yo aprendamos de esta historia es que debemos de dejar de luchar contra Dios. O sea, que tienes que renunciar a tus planes y que te tienes que sujetar a los planes de Dios. Hay veces que tú sigues aferrado y para ti lo único que te interesa es cuándo me voy a ir libre, cuándo me voy a ir libre, cuándo me voy a ir libre. Y lo que a veces Dios dice es, no te debe de importar cuándo te vas, sino cómo es que te vas. Porque el cuándo te vas lo puede hacer en un momento, pero cómo te vas a ir. A veces, si no, tú y yo no nos vamos bien, a veces solamente lo que estamos pasando es que vamos y venimos. Entonces, el primer consejo conforme a esta historia que yo te acabo de platicar, que yo te puedo recomendar es que debes dejar de luchar contra Dios. Debes dejar de luchar contra Dios. Hubo ocasiones en las que a veces a mí me tocó conocer hermanos en Cristo que pues se acercaban a Dios, pero no estaban dispuestos a renunciar a sus planes. Y ya le pagaban a este abogado, y ya le pagaban al otro abogado, y los abogados solamente le robaban su dinero y no se iban, porque no era el tiempo de Dios. En vez de eso, yo creo que pues tú y yo debemos de sacarle provecho a ese lugar. O sea, que aproveches el tiempo que tienes ahí para meterte con Dios, que memorices versículos de la Biblia, que leas tu Biblia, que ayunes, que puedas conocer a Dios, para que de esa manera el día que Él te abra las puertas, pues sepas qué hacer con tu libertad. Porque a veces tú y yo puede ser que no sepamos qué hacer con la libertad. Lo deseamos tanto, pero ya cuando la tenemos no sabemos qué hacer. Entonces, el primer consejo que yo quisiera darte respecto a esta historia que yo te he contado es que, pues algo que hizo José el soñador fue que renunció a sus planes. Él dejó de luchar contra lo que estaba pasando. Él entendió que era necesario.
Mira, te voy a leer una parte en la Biblia, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29. Te voy a explicar un poquito lo que pasó aquí. Jeremías 29, del 4 al 7. Fíjate lo que Dios le dice a este pueblo. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice llevar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense y no se disminuyan, y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice llevar, y rueguen por ella al Señor, porque en su paz ustedes tendrán paz. Te voy a platicar un poquito qué pasó aquí. Esta parte de la Biblia que te acabo de leer, estos hombres habían sido llevados esclavos a Babilonia por causa de la rebeldía. Y en la mente de ellos, lo único que estaba, ¿sabes qué era? ¿Cuándo nos vamos a ir de Babilonia? En la mente de ellos solamente estaba en cuándo me voy a ir libre, ¿no? Pero ¿qué es lo que Dios les dice? Dios, en vez de decirles, no, ya se van a ir libres pronto, lo que Dios les dice es, ahí donde están, dice, tienen que construir casas, tienen que buscar un trabajo, tienen que estar orando por ese lugar donde viven, porque mientras ustedes oren por el lugar donde viven, en la paz de esa ciudad, ustedes van a tener paz. Fíjate, era algo que a lo mejor ellos no querían escuchar, ¿no? A lo mejor lo que ellos querían escuchar es lo que todo preso quiere escuchar, ¿no? Ya te vas libre, ¿no? Pero eso no era lo que Dios les estaba diciendo. Lo que Dios les estaba diciendo es necesario que estén un tiempo aquí, porque este tiempo yo lo voy a utilizar para que ustedes me puedan conocer mejor. Y es algo que yo creo que ustedes deben de considerar. A veces nosotros, nuestra mirada solamente está en cuándo me voy a ir libre y cuándo me voy a ir libre, cuando bien pudieras invertir el tiempo que estás ahí para conocer al Señor, para que con el conocimiento del Señor, el día que Él te abra las puertas, pues podamos tomar decisiones más acertadas, ¿no? Entonces, el primer consejo que yo te doy respecto a esta historia es que dejemos de luchar contra Dios, que te sujetes a las circunstancias, al plan que Dios tiene para tu vida. Podrás preguntarme, pero ¿cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? El plan de Dios para tu vida comienza por conocerle. Tú tienes que buscar conocer a Dios, quién es Jesús, por qué murió por ti, por qué es que te ama, qué es lo que Él te promete, ¿no? ¿Qué es lo que Él te asegura? Por ahí tú y yo debemos de empezar. Otra de las cosas que yo creo que le ayudó a este jovencito José a poderse sobreponer a esas circunstancias, y esto es algo muy importante que yo quisiera que tú recordaras, es que como José sabía que lo que él estaba viviendo era parte del plan de Dios, nunca se tomó las cosas personales. Y este es el segundo consejo que yo quisiera darte como preso en algún momento que yo estuve preso igual que tú, que no nos tomemos las cosas personales, porque a veces podemos llenar nuestro corazón de amargura contra los custodios, ¿no? Es que ¿por qué me maltratan? O en contra del abogado, o en contra del juez, o en contra de los otros internos. Y nos tomamos las cosas personales, cuando en realidad solamente son instrumentos de parte de Dios. Y es muy importante que nosotros estemos conscientes de eso. Si tú y yo no tenemos cuidado con esto, la cárcel nos absorbe y nos llenamos de amargura. Una de las cosas más comunes en la prisión es que una persona que no confía en el plan de Dios se llena su corazón de amargura hacia la sociedad, hacia las autoridades, hacia la familia. Es que mi familia, ¿por qué no me ayudó como yo quisiera, no? Es que ¿por qué el abogado se llevó mi dinero, no? Es que ¿por qué el juez no fue favorable a mi caso jurídico, no? Es que ¿por qué los policías mintieron? Y ahora que salga y nuestro corazón se llena de venganza y nos queremos vengar de la familia, del abogado, del juez, de los policías, de los internos, cuando la realidad es que simplemente fueron instrumentos.
de parte de Dios para tratar con nuestra vida. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la cárcel donde estuve 15 años, esa fue y conocí a Jesucristo, pero esa fue la segunda vez, bueno, más bien fue la tercera vez que yo ya había caído. La primera vez que yo caí a la cárcel fue al tutelar de menores. Ahí estuve poco tiempo porque pues mi papá me ayudó a salir de ahí y pues obviamente como estuve poco tiempo ahí no entendí. La segunda vez que estuve en la prisión pues fue en Estados Unidos y fue un poco tiempo, también fue el tiempo breve, pero como las circunstancias en la cárcel allá eran difíciles y pues duras, yo llegué a pensar en mis 22 años que como ya venía de una prisión de Estados Unidos, yo sentía como que me sentía más que los demás, no sé si me hago entender. Entonces, cuando llego a la cárcel a la Ciudad de México, lo primero que me ocurrió cuando me pasaron por la aduana fue que el custodio me dio una golpiza, ¿no? Y una golpiza tan fuerte y después me entregaron a los internos y los internos me dieron otra golpiza, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces me golpearon tan fuerte que dejé de oír de un oído durante casi como 3 meses, 4. Yo de hecho pensé que ya nunca iba a volver a escuchar. Y en ese entonces, pues en mi corazón estaba, ¿no? Pero yo voy a salir y como la cárcel estaba cerca de donde yo vivía, pues mi corazón se empezaba a llenar de venganza, ¿no? Pero yo vivo aquí cerca, si el día que salga yo lo voy a estar esperando y le voy a meter unos balazos y pues, ya sabes lo que uno piensa cuando no conoce de Cristo, ¿no? En vengarse, ¿no? Porque me había pues maltratado. Pero con el tiempo aprendí que Dios permitió esto para bajar mi orgullo, porque en mi corazón había mucha altivez, o sea, en mi corazón estaba pues yo vengo de una prisión de Estados Unidos donde la cárcel es más difícil, aquí qué me pueden hacer o enseñar. Entonces, eso se le llama orgullo y altivez. Y Dios utilizó esa golpiza como para, decimos en la cárcel, no sé cómo digan ustedes, nosotros decíamos para bajarme los pies. O sea, el Señor me bajó del pavo y utilizó eso para dejarme ver que no eran las cosas como yo decía. Entonces te platico todo esto porque si tú no tienes cuidado, a veces puedes tomar las cosas como personales. Yo recuerdo que les quiero compartir que cuando llegaba el nuevo a la celda donde yo estaba, en ese entonces, pues él les hacía una maldad a los nuevos y les decía, ¿sabes qué? Tú no te vas a dormir y toda la noche te la vas a pasar cantándome canciones hasta que yo me pueda dormir, ¿no? Y yo recuerdo que, pues imagínate, yo veía esa acción, yo decía, no, pues pobres de los nuevos. Y todo el tiempo, o sea, él y tantito dejaban de cantar y él se paraba y les empezaba a dar una golpiza, ¿no? Y recuerdo que al otro día uno de los internos que le pasó esto me dijo algo que en ese momento Dios lo utilizó para enseñarme algo. Recuerdo que en ese entonces este interno me dijo, ni a mis hijos les cantaba y ahora vengo a cantarle a este fulano para dormirlo, ¿no? Y lo que Dios me dejó ver ahí es eso. O sea, Dios estaba tratando con este varón a través de esa circunstancia, ¿no? Entonces, obviamente, después del paso de los años, pues este varón se fue, ya no supe nada de él, pero yo quiero pensar que pues ahora ya le cantaba a sus hijos, ¿no? De haber dicho, pues si le cantaba a este fulano para dormirlo, pues ahora cómo no le voy a cantar a mis hijos, ¿no? Entonces, te platico todo esto porque eh, ese tipo de circunstancias que a veces tú y yo pasamos en la cárcel, o sea, Dios las permite para que nosotros crezcamos, pero no debemos de tomarlo personal. Igual cuando yo recuerdo que a mí me detuvieron, pues ya sabes, ¿no? Uno cómo es, y yo le empecé a ofrecer dinero a los policías, ¿no? La corrupción, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces, pues me faltaban, si no mal recuerdo, como 30,000 o 40,000 pesos. O sea, ya había llegado un trato con los policías de investigación para que me soltaran. Yo les iba a dar cierta cantidad, pero me faltaban 30,000 o 40,000 pesos, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese momento, pues yo le hablo a mi papá
y le digo, ¿sabes qué? Pues ya hice trato con los judiciales y ya nada más me faltan 30,000 para que me los prestes. Y recuerdo que mi papá me dijo, no, es que ahorita no tengo dinero. Y sabes, cuando a mí me sentencian a los 27 años que te platico, en ese momento yo me acuerdo que mi corazón se llenó de amargura para con mi papá. Dije, por su culpa, yo voy a estar aquí 27 años, porque sí tenía ese dinero y no me lo quiso prestar. Pero sabes, con el tiempo Dios me enseñó que Dios endureció su corazón. La Biblia dice que Dios toca el corazón de la gente para que nos ayude, pero hay veces que Dios también endurece el corazón de la gente. Y pude entender que Dios endureció el corazón de mi papá para que no me prestara ese dinero porque era necesario. Porque si hoy entiendo que si no hubiera llegado a la cárcel y hubiera seguido en la condición en la que estaba, hubiera muerto sin Cristo y hubiera estado una eternidad separado de Dios. O tal vez en su misericordia hubiera llegado a la cárcel, pero no con 27 años, sino con más. Entonces Dios en su misericordia endureció el corazón de mi papá para que yo llegara a la cárcel y en la cárcel lo pudiera conocer y pudiera rescatarme de la vida que estaba viviendo. Te digo todo esto porque no debes de resentirte, no debes de tomar las cosas personales. Puede ser que a lo mejor de repente el custodio te está maltratando y dices, ¿qué está pasando? Dios lo está utilizando para tratar con tu carácter, a lo mejor para que le eches más humildad, a lo mejor para que, no sé, seas más agradecido, yo no lo sé, ¿no? Pero tú y yo debemos de tener en cuenta que las cosas no son personales, que no son personales. Ese es el segundo consejo que yo quisiera dar. No tome las cosas personales. A veces las personas son solamente instrumentos de parte de Dios para moldearnos, como te decía en un rato, sobre todo en el carácter. Y la tercer cosa o el tercer consejo que yo te quiero dar es que vivas bajo esa esperanza. O sea que cuando de repente no entiendas las cosas, recuerda, Dios tiene un plan para esto que estoy viviendo. O sea, eso a mí los 15 años que estuve preso, siempre eso era lo que me alentaba. Tú tienes un plan para otro año más que llevo en este lugar, ¿no? Tú tienes un plan delante de esta circunstancia que estoy pasando. Tú tienes un plan delante de esta adversidad, ¿no? Tú tienes un plan delante de este beneficio que me negaron. Tú tienes un plan delante de este amparo que no me ayudó, ¿no? Dios tiene un plan para esas circunstancias. Te voy a leer una parte de la Biblia en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, del versículo 22 al 23, dice, aquí les está hablando Jesús a los discípulos, les dice, también ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre, se los dará. Y fíjate lo que les dice en el versículo 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Sabes? Cuando Jesús le dice esto a los discípulos, es porque Jesús ya se estaba prácticamente pues despidiendo de ellos, les estaba diciendo que pues él iba a morir y que los iba a dejar por algún tiempo. Y en ese momento ellos se llenan de tristeza. ¿Y qué es lo que Jesús les dice? Ustedes están tristes y los demás les dice, y el mundo está alegre. Y era algo que de repente pasaba en la cárcel. Yo decía, no, pues los demás están alegres como si nada y decíamos en la cárcel, vengan años y cumpleaños, ¿no? Y no, como pateando un bote y ya saben, ¿no? Entonces, y mientras nosotros como cristianos, pues afligidos, ¿no? Porque los años pasan y porque no vemos resultados. Pero Jesús les hace una promesa.
Dice, pero su tristeza se va a convertir en gozo. Y Jesús les pone un ejemplo. Jesús les dice, es como una mujer, dice, cuando una mujer está en los dolores de parto, dice que es fuerte, ¿no? Dice aquí que es algo que, o sea, en ese momento está quejándose, ¿no? Y pujan y les duele. Pero dice que cuando ya tienen al niño, ya se les olvidó el dolor, porque ya ven que, o sea, ya tienen en sus brazos al niño, ¿no? Y Jesús utiliza esa comparación para nosotros, ¿no? O sea, ahorita que tú estás preso es como estar en trabajos de parto, ¿no? Uno se está quejando y ves que los hijos están creciendo y ves que la economía y ves que los papás están envejeciendo y cosas. Pero va a llegar el momento en el que ya vas a ser como esta mamá, en el que ya cuando tienes en ese momento ya el niño en tus brazos, el dolor que habías pasado en la cárcel se olvida. Ya ahorita pues yo ya estoy de este lado y este va a ser el cuarto año que yo ya estoy libre. Gracias a Dios pues 3 meses después de que salí de la cárcel pues me pude casar. Ahorita gracias a Dios pues tengo 2 hijos, tengo una niña que va a cumplir 3 años, tengo un niño de 6 meses y pues Dios en su misericordia pues ahí vamos, ¿no? Seguimos teniendo luchas, la libertad no es fácil, también es un proceso, pero ya estamos de este lado, ¿no? Y una de las cosas que a veces pues me pasan cuando, o sea, de este lado es que Dios me recuerda que hubo muchas cosas que Dios permitió que pasara en la cárcel y que eran necesarias, porque de esa manera una de las cosas que a veces uno aprende es a valorar. Entonces, pues yo quisiera eh, terminar con esto. Eh, Todo depende de la actitud que tú tengas. Todo depende de la actitud que tú tengas. O tú dejas que lo que estás viviendo en ese lugar pueda sacar lo mejor de ti, o tú dejas que lo que estás pasando en ese lugar saque lo peor de ti. Eso ya es una decisión. Eso ya no es de cuestión, eso ya no le toca a los custodios, al juez, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a la familia. O sea, eso es algo que ya tú decides. O tú decides sacarle provecho a las circunstancias que estás viviendo, aprovechas ese tiempo, métete con Cristo, métete con Cristo. ¿Sabes? Cuando yo salgo de la cárcel después de 15 años y empiezo a a enterarme, ¿no? De lo que ha pasado con los homies, me doy cuenta que Dios en su misericordia me guardó. Tiene como medio año que mataron a uno de mis amigos. El otro, pues, tiene problemas con adicción a las drogas. Uno se quiso suicidar, no lo logró, pero por las pastillas que se tomó ya está enfermo mental. Otro ya es T por 8, decimos en California guay, no sé cómo digan ustedes, un T por 8. Y, o sea, ya es ahí donde te das cuenta que era necesario pasar por ese lugar. Entonces, pues tienes que recordar esto, Dios tiene un plan para lo que estás pasando, pero tú decides si vives conforme a este plan o lo desechas y vives conforme al ahí se va. Yo creo que pues no hay mejor cosa en la vida que meterse con el Señor porque tu vida depende del conocimiento que tengas del Señor. Entonces, pues yo les animo en el nombre de Jesús a que se sigan esforzando. Tienes que conocer a Jesús, tienes que saber quién es, por qué murió por ti, que Él te ama, que Él tiene un propósito para tu vida. Y del conocimiento que tú tengas de Él, de eso va a depender el tipo de vida que tú vas a vivir. No estás en la cárcel solamente perdiendo el tiempo, no sobrevivas en la cárcel nada más, sino invierte ese tiempo en conocer a Cristo, para que el día que Él te abra las puertas sepas qué hacer con tu libertad. Eh, yo no sé si pase por allá, yo me imagino que sí. Aquí en la cárcel en México es muy común que de repente el interno sale y al mes ya volvió, y es porque no supo qué hacer con la libertad. La libertad es una bendición, pero no supo qué hacer con esa bendición. Entonces, pues no hay como tú te metas con el Señor.
para que una vez que Él te dé la oportunidad, sepas qué hacer con esa oportunidad que Él te está dando. Eh, pues básicamente eso es la palabra que yo quiero compartirles. Les doy las gracias por haberme escuchado y pues yo quisiera que si hay algo de lo que yo te platiqué que pues te edificó, si tú crees que Dios te dio un mensaje a través de esto que te acabo de platicar, pues a mí me gustaría mucho que pues tú repitieras una oración conmigo. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A mí me gustaría que tú repitieras esta oración que es necesario. Yo, como te platiqué, pues yo la hice en ingreso y desde ese día yo sé que algo ocurrió en mi vida, ¿no? Entonces, en esta oración, pues básicamente lo que tú le vas a pedir al Señor es que pues Él entre a tu vida y se convierta en el Señor y Salvador de tu vida, ¿no? En esta oración tú le vas a pedir que pues Él cumpla su propósito en tu vida y tú te vas a comprometer a vivir bajo ese plan, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes quiere repetir esta oración, yo les pido que pues la repitas en tu corazón, ¿no? Es importante que lo confieses con tus labios. Si alguno quiere repetir esta oración, adelante. Padre, yo te doy las gracias por este llamado que tú me haces para convertirme en tu hijo. Hoy yo confieso con mi boca a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo creo que Él se levantó de entre los muertos y lo recibo como mi Salvador. Hoy, Señor, yo te pido que me ayudes a creer que tú tienes un plan para mi vida. Ayúdame a vivir bajo ese plan. Ayúdame a renunciar a mis planes y vivir para aquello para lo cual tú me has alcanzado. Te doy las gracias por esta palabra, Señor. Dame la dicha de conocerte y crecer en ti. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.